personal involucrado en esto, ¿no? Exacto. Las personas indispensables en una situación tan crítica y tan caótica como es la que estamos atravesando, y es ni más ni menos que el personal de salud. Así lo venimos cronicando en Puntal AM, incluso dicho por ellos mismos. Quizás no falta tanto el recurso, la cama, como un respirador, como el recurso humano. Y para ocuparnos de este tema estamos en contacto con Andrés Peñalosa, quien es el presidente de los profesionales de la Sociedad de Terapia Intensiva de la provincia de Córdoba, que nos va a contar cómo están viviendo toda esta situación desde adentro. Hola Andrés, buen día, te saludamos Javier y Magdalena, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Mucho gusto. Muchas gracias Igualmente. Gracias por tu tiempo, por darnos este espacio. Y bueno, y un poco para ratificar o contarnos qué está pasando en el plano de la salud. Lo que venimos viendo en Río Cuarto tiene que ver con esto. No faltan recursos como camas o respiradores, falta personal médico. Bueno, ustedes lo han dicho bien. Nosotros todo esto empezó en marzo con esta definición de pandemia meses antes, y en otros países entraron en crisis rápidamente y se saturaron todos los recursos de una manera acelerada. Nosotros, la Argentina, la vivimos de una manera distinta porque el Estado determinó unas medidas extremas, y eso hizo que la curva nunca llegara y que hubiera una cantidad de casos cuentagota, y que no se superpusieran casos de COVID con la patología estacionaria. Eso es la particularidad de la evolución específicamente de Argentina. ¿Qué sucede ahora? El virus es el mismo y tiene la misma característica que en otros países: la alta replicatividad y la alta contagiosidad. Dado que se trata del mismo personaje, digamos, del mismo agente, es de esperar que en la medida que la apertura gradual y liberación de actividades se fuera dando, la contagiosidad y el número de casos se incremente. Verdaderamente no podemos saber con precisión si estamos en el pico, porque hasta que no haya una cantidad estacionaria de casos o disminuyan, por lo tanto, por el momento siguen aumentando. El problema principal que tiene, uno de los problemas principales que tiene esta enfermedad, es que si bien la mayoría de los casos evolucionan de una manera benigna, en un 5% de los casos tiene la potencialidad, y de hecho lo esperado, que requiera terapia intensiva. Y cuando requiere terapia intensiva, tiene un aditivo distinto de otras enfermedades, que son la cronificación. Por ejemplo, lo que voy a lo siguiente: una neumonía común habitualmente puede ocupar una cama en terapia intensiva y un respirador, habitualmente, término promedio, dependiendo del tipo de paciente, etcétera, digamos 7 días. Bueno, esta patología, cuando ocasiona necesidad de respirador, lo ocupa un respirador en términos promedio de 28 días. En Europa fueron 45 días los días de promedio de uso de respirador. Por lo tanto, el problema se agudiza, porque en la medida que pasa el tiempo, hay más casos y se van acumulando con los ya existentes. Y si a eso le sumamos algo que nosotros no planificamos con precisión, porque tampoco lo teníamos hasta ahora que lo estamos viviendo, que es la contagiosidad del personal de salud, lo que ocasiona bajas por enfermedad, cuarentenizados por contacto, nos limita un recurso que ya antes de la cuarentena era limitado o escaso. Entonces, ahora que necesitamos duplicar o triplicar la cantidad de recurso humano crítico, nos vemos con la gran dificultad, primero, que ya antes de la pandemia era escaso el recurso y limitado. Segundo, que los casos se empiezan a multiplicar, y encima nosotros, los especialistas, me refiero al grupo humano de recurso humano crítico, hablemos en general, enfermería, kinesiología, médicos y fonoaudiólogos que también trabajan en terapia intensiva, nos estamos expuestos a contagiarnos y empezamos a hacer recursos o contactos estrechos, y hemos tenido que cuarentenar a colegas, con lo cual la capacidad cada vez se limita más. Estamos en un verdadero
embudo, digamos. Doctor, le quiero preguntar, y perdonando la nimiedad y la simpleza de la pregunta, pero ¿cómo funciona un respirador? Digamos, ¿cómo son los pasos donde se intuba una persona, tiene que utilizarlo? ¿Cómo es un poco ese procedimiento? Bueno, nosotros hay como dos instancias. Una que es el procedimiento de colocación, de intubación, como lo acabas de mencionar vos. Ese procedimiento debe ser realizado por una persona sumamente experta, porque ese momento puede costarle la vida al paciente o algún daño neurológico por fracaso en la oxigenación. Es decir, uno debe manejar un nivel de precisión de colocar el tubo en la vía aérea altísimo, un nivel de expertise bastante alto, dado que el riesgo, lo que se juega, lo que está en juego, es la vida del paciente. Por lo tanto, digamos, habitualmente los anestesistas y los terapistas somos las personas que de alguna manera más expertise tenemos en el manejo de la vía aérea. Y no es lo mismo intubar, es decir, todas las personas somos distintas. No es una cuestión mecánica que yo puedo sacar la rueda del auto y cambiarla como lo hago. Son todas iguales. Todas las ruedas de los autos son iguales. Se van las tuercas y etcétera. Digamos, es bastante intuitivo. Acá no. Todos somos distintos. Uno agarra el laringoscopio y no sabemos a qué te vas a enfrentar. Y hay que estar entrenado para las distintas adversidades que pueden ocasionar o presentarse en ese momento. El procedimiento requiere un nivel de precisión y certeza, por un lado. Por otro lado, tiene un nivel de riesgo de complicaciones en el momento, relacionadas al procedimiento o relacionadas a las drogas que utilizamos para inducir la sedación. Y luego, el segundo paso, lo estoy diciendo de una manera muy resumida, por supuesto, que es la conexión y mantenimiento en el respirador. El respirador es un pulmón artificial. Dicho de otra manera, y nada más sencillo que esto, reemplaza la función de los pulmones, en parte o en gran parte. ¿Por qué? Porque entra o suministra una cantidad de aire oxigenada y luego toma el aire exhalado, ¿sí? Pero tiene una serie de particularidades, porque nuestros pulmones tienen una serie de sistemas de alarmas o de termostatos que cuando algo está mal, suena, digamos, una alarma cuando uno lo programa en el respirador. Eso automáticamente sucede en nuestros pulmones o en nuestro respirar diario, y de hecho, de respiración a respiración, nosotros no respiramos siempre la misma cantidad de aire. Yo en este momento puedo hacer una inspiración de 300 mililitros, y en la próxima puede entrar 400, y en la próxima 300, etc. Esta patología particularmente, encima, requiere ciertas particularidades que son las que van a determinar el pronóstico de la evolución. Es decir, ¿a dónde voy con esto? Que depende de cómo programe yo el respirador y el seguimiento que yo le haga al paciente, es el que va a determinar el nivel de mortalidad. En un diario muy conocido, a principios de este año, Nueva York atravesó un proceso de falta de médicos intensivistas y pusieron a médicos no expertos, porque no tenían ninguna otra posibilidad para manejar los respiradores. La mortalidad de los pacientes que estaban manejados por estas personas, salió publicado, yo tengo el artículo, después si ustedes quieren se lo compartan, lo pueden reproducir ustedes igualmente, superó el 80% de mortalidad. Eso es altísimo. Eso tiene que ver con el procedimiento del que maneja el respirador. Claro. Encima de esto, hay ciertas maniobras, como colocar el paciente boca abajo, que se llama maniobra de pronación, que ha demostrado cambiar notablemente la mortalidad de estos pacientes. Y ese proceso, que parece simple, requiere una especialización y un trabajo interdisciplinario entre el kinesiólogo y el enfermero, además. Como verán, es bastante más complejo que conectarlo al respirador, además de monitorearlo permanentemente. Sí. Y esto es lo que va a determinar la mortalidad o la sobrevida del paciente.
Se entiende, doctor, digamos, la complejidad también, ¿no? Y el tema también de la especialidad, que no muchos médicos la eligen. Ahora, lo cambio de tema y lo llevo al tema, una foto actual del personal, de los intensivistas de la provincia. ¿Qué porcentajes están contagiados de COVID? Yo no tengo el dato específico de qué porcentaje de médicos, enfermeros y kinesiólogos están contagiados. No lo tengo yo esa información, dado que yo no trabajo a nivel ministerial, por lo tanto no cuento con esa información. Pero sí conozco colegas que han estado contagiados, eso nos está pasando, esto es seguro. Seguro. Haciendo este panorama y bueno, sabiendo la situación compleja, en líneas generales y en una mirada, si se quiere, un poco más en retrospectiva, por ahí me gusta hacer esta pregunta. Digo, ¿qué enseñanza deja todo esto desde el ámbito médico para ustedes como especialistas y bueno, como personas dedicadas por vocación a esta situación? ¿Qué enseñanza nos deja esto que estamos atravesando? Bueno, como enseñanza siempre hay que ver cuáles son las cosas que no salen como uno desea y la pandemia, esta enfermedad nueva, ha puesto en evidencia una realidad que ya viene de años. La especialidad de medicina crítica es una especialidad que los que hacemos nos apasiona, a mí me gusta lo que hago, vemos a los pacientes críticos y es un desafío y ese desafío a nosotros nos moviliza, nos lleva a apelar a nuestro mayor sentido de la vocación. Pero cuando acaba el día o cuando acaba el mes, tenemos que ver cuál es la calidad de vida y la calidad de trabajo a la que estamos expuestos. Saquemos el ámbito de la pandemia y veamos que los médicos terapistas tenemos que hacer quizás 3 o 4 guardias semanales para llegar a una remuneración que nos permita mantener una calidad de vida, digamos, estándar o asegurar ciertas calidad de vida para nuestra familia, Eso tiene también, nos acorta mucho la vida útil, esto también hay que considerar, esto es muy similar a lo que sucede con el régimen de la policía o gendarmería. Ustedes piensen que después de 20 años de hacer 3, 4, 5 guardias 24 horas sin dormir, el estrés de cuidar a los pacientes día, noche, con todos los parámetros y todas las variables que hay que tener en cuenta para indicar o sacar una medicación, subir o bajar una dosis, discutir con colegas para que operen, que no operen, que sí, tomar decisiones muchas veces entre colegas extremas, hasta de decidir amputación o no amputar, que a veces lo tomamos en conjunto y eso genera mucho estrés porque uno está tomando una decisión de un ser humano, de una persona que hasta puede ser nuestro familiar. Entonces, toda esa situación de tensión, de estrés que atravesamos nosotros y que para eso estamos entrenados y tenemos que tener nuestro expertise y capacitación, que por supuesto que hay que atravesarlo también, ahora se ve agudizado. Yo creo que este es un momento para reflexionar y abrir la mesa de debate. Como ustedes sabrán, ayer el ministro nos convocó a la Sociedad de Terapia Intensiva y a la filial de SATI también, para abrir el debate de qué medidas o qué mecanismos vamos a plantear y cuáles son posibles para ir implementando gradualmente para que la situación del terapista pueda ir mejorando. Lógicamente que no se pueden hacer cambios de un día para otro, eso lo entendemos perfectamente. Pero bueno, hay que tomar medidas porque esta no es la primera pandemia que pasa en el mundo, ¿sí? Ya pasó. Lo más parecido a lo que vimos ahora, en el año 18 con la gripe española, y en el año 2009 tuvimos H1N1, la gripe A, que todos hemos conocido. Y bueno, y nuevamente los terapistas de vuelta en el escenario, poniendo en evidencia la situación crítica, pero bueno, la situación crítica que no depende de nosotros, porque siempre hemos brindado, como lo hacemos inclusive hasta este momento, la atención a la mayor cantidad de pacientes que podemos. Doctor, no hemos bajado. En el marco de la reunión que mantuvieron con el ministro de Salud, también se anunció el pago como de un bono extra, uno adicional para médicos, enfermeras, kinesiólogos. ¿Cómo reciben esta noticia y se nos puede especificar si es retroactivo, a partir de cuándo es, cómo va a ser? Bueno, nosotros hicimos unos planteos
de cómo es la situación de la especialidad en terapia intensiva hasta el momento. Se manejaron varias alternativas y los detalles de la implementación y de la remuneración está a cargo del ministro. ¿Por qué? Porque en definitiva todo lo que se habló fue trabajamos sobre un borrador, o sea que yo específicamente cómo se va a implementar, desde cuándo y los detalles no me competen porque en realidad son conversaciones que son alternativas que hemos hablado tanto para los terapistas del ámbito público como del ámbito privado. Entonces, rápidamente como el Estado tiene el poder y la capacidad de implementar rápidamente medidas sobre el sistema público, probablemente han implementado de una manera más rápida estas medidas que está en manos del personal oficial del Ministerio, del Estado, de aclarar todas las dudas y detalles que no me competen, y todas las otras alternativas que hemos planteado para implementar en el ámbito privado, para que mejore tanto la calidad de trabajo y de forma de trabajo del terapista en la parte pública como privada. Si no, estaríamos haciendo una división. Nosotros planteamos la situación de la terapia intensiva global, pública y privada, ¿verdad? O sea que todavía, o sea, no está confirmado entonces este pago o no tiene todavía, no me queda clara esa cuestión. ¿Están en negociación todavía? Nosotros no negociamos porque yo soy representante de una sociedad científica, que no soy ni yo ni quien habla, ni la filial con quien participamos, no somos un gremio. Nosotros planteamos cuál es la situación hasta el momento, en el momento, y cómo proponer, digamos, las formas de mejorar el trabajo diario. Yo no podría decir que estoy negociando o no negociando porque hablaría de una manera gremial y no estamos en esa instancia. Estamos haciendo propuestas de mejoras. Si efectivamente esto que ustedes acaban de mencionar, este aumento, suplemento, como quieran llamarlo, se lleva adelante, es una forma, a mi punto de vista, es una forma de mejora del ingreso, digamos, del terapista, del kinesiólogo y del enfermero en la unidad crítica. Ahora, ¿cómo lo van a percibir individualmente? Bueno, siempre tenemos grupos que están a favor y grupos que están descontentos, digamos. Claro. Esto es imposible conformar a todos por igual, esa es mi impresión. La intención, por lo que hemos visto, digamos, nosotros desde nuestro ámbito, es buena, digamos, la intencionalidad de generar acciones y abrir la mesa de debate. De hecho, hemos pedido nosotros a nivel societario que cualquiera que quisiera participar y que pueda plantear alguna propuesta seria y nos las hace llegar, ningún problema, lo planteamos. Tenemos llegada, por suerte, gracias a Dios, tenemos llegada al ministerio y por lo menos nos están escuchando. Estamos en esta instancia. Eso diría yo. Bárbaro. Bueno, Andrés, le agradecemos mucho el contacto con Puntal AM y bueno, y también desde acá le mandamos todo un gran abrazo a todos los terapistas de la provincia que están, y del país, obviamente, porque esta es una pandemia que afecta a todos por igual, así que un gran trabajo que están haciendo y muchas gracias de nuevo por este espacio. Un gusto, doctor. Un gusto por haber estado y compartir con ustedes. Muchas gracias. Bien. Hasta pronto. Sí, Andrés Peñalosa, la verdad que es un gusto escucharlo porque es como que comenzamos a entender, interpretar puertas para adentro, hasta con un toque de docencia cómo es la situación, desde lo estrictamente específico de lo que tiene que ver con un respirador, cómo tiene que manejarse, esto de la expertise de cada uno, no es para cualquiera, por eso que entre comillas mano de obra irreemplazable, no puede pasar. Por eso también recordemos que hace unos meses, cuando apenas empezaba la pandemia, insistían desde los ministerios en formar a médicos de otras especialidades, en lo específicamente técnico, por ejemplo, cómo hacer una intubación. Sí, bueno, la situación de Nueva York, por ejemplo, doy el ejemplo de cómo aumentó el número de muertes de víctimas ante médicos nuevos que tenían que sumarse en una situación realmente compleja.